Acompáñame a la carta de Hebreos. Vamos a continuar, como bien lo decía el pastor Sergio, con nuestra serie. Nos quedamos en Hebreos capítulo 12. Vamos a abordar los versículos 3 al 17, hacer la porción que nos toca el día de hoy. Estamos seguros que va a ser de bendición. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta el fútbol. Yo era muy fan del fútbol. Debo decir que no me perdía ningún partido de mi equipo, pero desde que ya no gana mi equipo, decidí ya no ser tan fan. No me pregunten a quién le voy. No es el América, es el Cruz Azul. Así que sé que muchos de aquí van a decir, no, pues con razón, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos cerca de lo que es uno de los eventos más grandes, no solo a nivel nacional, sino mundial, y es precisamente el Mundial de Fútbol. Estamos escasos a poco tiempo de que esto lleve su celebración, y nuestra nación o nuestro país va a ser sede o parte de las sedes de este Mundial. Pero recordando los mundiales anteriores, recordaba en el Mundial del 2005, en este Mundial de la Sub-17, donde la selección mexicana se enfrentaba a la selección de Brasil en la final, y por supuesto México no era el favorito. Los favoritos eran los brasileños, los que hacían buenas o tenían buena habilidad con el balón. Nadie esperaba grandes cosas de estos muchachos jóvenes, inexpertos, que habían ido a este mundial. Pero algo marcó la diferencia en esta selección sub-17, el entrenamiento que ellos tuvieron. El entrenador impuso un entrenamiento muy fuerte, riguroso, intenso para estos jóvenes. Había sesiones largas de entrenamiento, había ejercicios repetidos una y otra vez, de manera que pudieran perfeccionar aquellas técnicas que debían tener listas para ir al mundial. Además de las correcciones constantes, porque había momentos donde, aunque ya habían practicado algo, no les salía de la misma manera, o tenían que corregir alguna forma o algo para que pudiera ser aún mejor. E incluso no solo hubo entrenamiento intenso, también hubo decisiones que a los jugadores no les gustó del todo. Algunos jugadores confesaron que hubo días en los que el cansancio fue extremo, en que estuvieron frustrados, en que además tuvieron que entrenar molestos porque la decisión que había tomado su entrenador no les había gustado. Pero hermanos, lo verdaderamente importante no era cómo ellos se sentían. Lo verdaderamente importante es que ellos, a pesar de eso que sentían, aceptaron el entrenamiento que les estaba poniendo su entrenador, lo abrazaron con humildad y constancia, y ese entrenamiento, que en el momento parecía ser pesado, produjo un fruto que nadie imaginaba. México se coronó como campeón del mundial de la sub-17, no por un gol, por 3-0. Hermanos, lo que hizo la diferencia es que ellos, a pesar de cómo se sentían, de lo agotado, de lo difícil que era el entrenamiento, lo aceptaron con humildad, y eso dio un fruto visible para ellos y para todos los espectadores que estaban presenciando este mundial. Y hermanos, si bien la vida cristiana, como ya lo hemos dicho, no es un mundial ni es una competición en la que nosotros estamos, sí estamos en una carrera para la cual nosotros necesitamos ser entrenados para poder perseverar hasta el final. La buena noticia para todos nosotros que estamos en esta carrera es que Dios ha diseñado el entrenamiento especial y específico para nosotros, para que podamos perseverar. La mala noticia, si pudiéramos verlo así, hermanos, es que ese entrenamiento no es fácil. A veces va a ser pesado, doloroso, difícil, pero si nosotros lo aceptamos, si nosotros nos sometemos a ese entrenamiento, entonces veremos el fruto de ello en nuestra vida de manera visible. Dios ha diseñado, hermanos, la disciplina como un entrenamiento para su pueblo, para que ellos puedan perseverar
en medio de los sufrimientos. Ahora quiero hacer una aclaración aquí antes de avanzar. Normalmente vemos la disciplina como algo malo, lo vemos como un castigo, solo como corrección. Es así como algunos pequeños lo ven. Te toca disciplinar a tu hijo, es darle algunas nalgadas, usar la varita de la corrección. Pero en el original la palabra disciplina tiene un significado más amplio y da la idea de una formación o entrenamiento. Lo que dice es que la disciplina busca formarnos o entrenarnos para hacer algo o lograr algo. En el caso de la disciplina de Dios para nosotros, busca entrenarnos para seguir corriendo la carrera de la fe hasta el final y poder completarla, de manera que podamos participar de su santidad por la eternidad. Así que, hermanos, con esto en mente, viendo la disciplina no como solo corrección y regaño, sino como una formación y entrenamiento, leamos nuestro pasaje de Hebreos 12, capítulo 3 al 17. Versos 3 dice la palabra del Señor: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque hoy tenemos delante de nosotros tu palabra. Señor, hemos estado transitando estos últimos pasajes por medio del sufrimiento, y como tú, Señor, nos has mostrado que si bien es cierto, Señor, el sufrimiento trae dolor, el sufrimiento es agotador, es difícil, Señor, tú lo usas para bendecirnos, para bendecir a tu pueblo. Permítenos ver, Señor, la manera en cómo tú ves el sufrimiento de cada uno de tus hijos, para poderlo ver de esa manera, tener esa misma perspectiva y así avanzar y seguir perseverando en medio, Señor, de la carrera en la que nos encontramos. Rogamos hoy, Señor, nos permitas ver cuán grande es tu amor, Señor, y cómo ese amor es mostrado por medio de esa disciplina. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Si estás tomando nota, he titulado el mensaje
la disciplina que nos lleva a la meta. La disciplina que nos lleva a la meta. Y la idea central de nuestro pasaje, espero puedas llevarte a casa, es que Dios disciplina a todos sus hijos para que participen de su santidad por la eternidad. Dios disciplina a todos sus hijos para que participen de su santidad por la eternidad. Y vamos a ver nuestros versículos en tres puntos. Primero vamos a considerar el medio de la disciplina. ¿Cuál es ese medio por el cual la disciplina llega a nosotros? Versos 3 al 4. Después vamos a considerar el propósito de la disciplina, por qué Dios ejerce esa disciplina en nosotros. Y finalmente vamos a considerar las consecuencias de rechazar la disciplina del Señor, versos 14 al 17. Vamos a considerar el medio, el propósito y las consecuencias de rechazar esa disciplina. Así que consideremos el medio de la disciplina. Yo estoy seguro que todos aquí, como ya lo hemos dicho, hemos experimentado sufrimiento de alguna u otra manera. Y es fácil en medio de ese sufrimiento, hermanos, caer en la autocompasión, pensando que nuestro sufrimiento es el más grande de todos los sufrimientos, o que nadie está sufriendo como nosotros estamos sufriendo. Ahora, no quiero que malinterpretes esto. Dios no es que no le interese nuestro sufrimiento. De hecho, el Señor es consciente de que el sufrimiento, cualquiera que sea, es difícil, doloroso y agobiante. Sin embargo, en medio de nuestros sufrimientos, el llamado para ti, para mí, no es que veamos nuestro sufrimiento y nos veamos a nosotros. En medio de nuestros sufrimientos, el llamado que el Señor nos hace es que veamos a alguien más, a Cristo, que consideremos a aquel que ha sufrido también. Y la razón, hermanos, es que ese Cristo ha sufrido más que cualquiera de nosotros en este auditorio. Y así es como comienza nuestro pasaje. Considera pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Hermanos, la gran diferencia entre Cristo y nosotros, sus sufrimientos y los nuestros, es que su sufrimiento fue mayor, lo llevó a derramar sangre hasta el punto de la muerte, y ninguno aquí puede decir que ha experimentado eso hasta este punto. Ahora es curioso, hermanos, que nos dice que nosotros no hemos derramado a ese punto como Cristo lo hizo. En otras palabras, lo que nos está diciendo el Señor es que aún nos hace falta entrenamiento. No hemos llegado al entrenamiento máximo, donde ya no podemos decir, ya no hay más que hacer después de esto. Yo sé que el sufrimiento es difícil, pero lo que nos está diciendo el Señor, y le estaba diciendo a aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos, es: ustedes todavía van a sufrir, les hace falta seguir sufriendo, no han llegado al punto máximo del sufrimiento, que es la muerte. Así que, hermanos, si alguna vez quizás te has preguntado ¿cuándo terminará todos nuestros sufrimientos? Hermanos, nuestros sufrimientos para los que estamos en Cristo terminarán el día que partamos con Él o Él regrese con nosotros. Mientras, Señor, aquí estaremos sufriendo. Habrá bajas, altibajos, altos, pero el sufrimiento será parte de nuestra vida. Ahora es curioso que el pasaje que tenemos por delante describe que estos sufrimientos son una lucha contra el pecado. Una lucha contra el pecado de otras personas. Y pone el ejemplo de Jesús, quien recibió la hostilidad, que Él recibió el odio, el desprecio de personas pecadoras que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. Y lo que está diciendo el Señor es que nosotros también debemos luchar con los sufrimientos que vienen por causa de otros hombres que no conocen al Señor.
Esos sufrimientos que quizás queremos evitar, pero que están en nuestra vida, nosotros debemos perseverar en medio de esa hostilidad a manos de otros pecadores. Y hermanos, estos hombres en verdad estaban siendo despreciados, odiados, perseguidos por hombres que no conocían al Señor. Así que quizás para nosotros no es lo más vívido, quizás no está siendo perseguido por hombres que no conocen al Señor, pero nuevamente recibimos sufrimiento por causa de la injusticia y el pecado de hombres que no le conocen. Así que en medio de eso, hermanos, recuerden, nuestra lucha aún no ha terminado. Aún necesitamos seguir resistiendo como Cristo lo hizo. Hermanos, Dios permitió el sufrimiento de su Hijo en esa cruz para poder entrenarlo. Es lo que nos dice Hebreos 5, 8 al 9. Aunque era hijo, hablando de Jesús, Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. En otras palabras, hermanos, Cristo no tenía necesidad de estar en este entrenamiento. Él era perfecto. No había nada que corregir, no había nada que transformar en Él. Él era Dios, Él era perfecto. Pero Él voluntariamente se sometió a este entrenamiento, a esta disciplina del Señor, de manera que por medio de sus padecimientos, Él aprendió obediencia al Padre, fue hecho perfecto y ahora la recompensa, Él es fuente de eterna salvación para todos aquellos que se acercan a Él. Hermanos, debemos entender esta verdad fundamental de la disciplina de Dios. Hermanos, la disciplina de Dios, el entrenamiento de Dios, es un entrenamiento difícil y doloroso en ocasiones. La disciplina de Dios, hermanos, para llamar nuestra atención, para transformarnos a su imagen y semejanza, implica cosas que son más dolorosas que placenteras. Todos quisiéramos aquí ser transformados, todos quisiéramos aquí parecernos más a Cristo de manera que no suframos. Sí, con un entrenamiento suave, que sí nos lleve de la mano, pero que no haya dolor, que no haya agotamiento. Pero lo que vemos aquí es que no es la manera en cómo el Señor lo hace. Lo hizo con Jesús. Es por medio del sufrimiento que el Señor nos transforma y nos hace más como Cristo. En otras palabras, querida iglesia, no somos mejor entrenados por las bendiciones que recibimos de parte de Dios, sino por las pruebas que Él permite en nuestra vida para poder descansar y perseverar en la carrera. Eso es lo que tú y yo hacemos como padres con nuestros hijos. Yo estoy seguro que quienes tienen padres y ejercen la disciplina con sus hijos, ustedes no les dan un premio cada vez que sus hijos no salen a la calle, que ustedes les dicen, ¿sabes qué? No corras a la calle porque te va a atropellar un coche. No, la manera en cómo ejercemos la disciplina es corrigiendo cuando él sale y desobedece la indicación. Yo no estoy diciendo que no debemos en cierta medida ser benevolentes con nuestros hijos y podemos incluso recompensar su obediencia, pero hermanos, la realidad es que funciona más el disciplinarlos que el premiarlos. Y eso es lo que el Señor nos manda hacer, y de hecho es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. El Señor nos disciplina y lo hace por medio de los tiempos difíciles y pruebas que permite nuestra vida. Un hombre piadoso del Señor, C.S. Lewis, que era un hombre que soportó una enorme cantidad de dolor personal, él entendió esta realidad y la plasmó en uno de sus libros que se llama El problema del dolor. Y él decía en ese libro, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertarnos, para despertar a un mundo sordo y que duerme. Hermanos, a veces necesitamos ser sacudidos por los tiempos difíciles para voltear nuestra mirada
nuevamente a aquel que nos ha salvado y a aquel que nos ha dado la fe para perseverar en medio de esta carrera. Hermanos, el dolor es el medio que Dios usa para entrenarnos. Así que no veamos el sufrimiento o dolor como algo infructuoso. Ahora, yo no estoy diciendo que amemos y que anhelemos el sufrimiento. Hermanos, eso sería ser masoquista, pero lo que estoy diciéndoles, hermanos, es que no deberíamos ver el sufrimiento como algo que no puede dar frutos en nuestra vida. De hecho, el Señor lo usa para dar un fruto justo de justicia en la vida de sus hijos y despertarnos, corregirnos y formarnos para seguir corriendo la carrera de la fe. Así que, hermanos, la manera en cómo nosotros veamos el sufrimiento de nuestra vida cristiana determinará si vamos a seguir corriendo en medio de ellos o si vamos a desistir pensando que el Señor ya no nos ama, que el Señor nos ha dejado. Y como lo vamos a ver, hermanos, el sufrimiento en nuestra vida no es señal de que el Señor no nos ama ni que nos ha dejado, es todo lo contrario. Así que, considerando cuál es el medio de este entrenamiento, de esta disciplina que es el dolor, consideremos ahora el propósito de esta disciplina. Versos 5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, el primer propósito que vemos en nuestro pasaje y que tiene este entrenamiento de la disciplina es que nos consuela en medio de esos sufrimientos. Y pareciera ser extraño lo que estás escuchando, como que el propósito de la disciplina, de ese entrenamiento, es consolarnos, y es todo lo contrario, produce dolor, sufrimiento. Bueno, hermanos, esto es una realidad porque nos recuerda el sufrimiento, que en verdad somos hijos de Dios. Mira cómo le expresa el verso 5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, porque el Señor, verso 6, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que ha recibido por hijo. Hermanos, el sufrimiento no solo nos recuerda que somos hijos de Dios, también nos recuerda que somos hijos amados de nuestro Dios. El pasaje nos cita Proverbios 3, 11 al 12, para recordarnos estas palabras del proverbio de que Dios disciplina al que ama y que azota al que recibe. Y lo hace porque los ama. Y quizás todos nosotros que somos padres han dicho, la mayoría, el general ha dicho este discurso a sus hijos: Hijo mío, yo no disfruto disciplinarte, pero lo hago porque te amo, porque el Señor me lo pide. Yo lo he hecho. Yo he tenido que decirle a mi hijo y recordarle estas palabras, que mi disciplina es una muestra de amor para él. Y hermanos, muchos lo hemos hecho con nuestros hijos. Ahora, el cuidar correctamente y amorosamente de nuestros hijos a través de la disciplina es un trabajo duro y difícil, porque nuestros hijos no siempre entienden la disciplina que nosotros ejercemos. ¿A cuántos les han pasado? Que tratas de disciplinar y tus hijos no entienden. De hecho, ni están de acuerdo en la disciplina que puedas ejercer con ellos. Si bien la aceptan, quizás no la entienden, no están de acuerdo. Por el contrario, también nosotros no disfrutamos la disciplina que ejercemos con nuestros hijos. Yo espero que no sea el caso de ninguno aquí. Que ninguno disfrute en el sentido, disfrute el dolor, el sufrimiento que quizás momentáneamente pueda traer la disciplina. Nosotros no deberíamos disfrutarlo, pero hermanos, aunque no lo disfrutamos, lo hacemos porque entendemos que la disciplina es una muestra de amor hacia nuestros hijos. Y no solo una muestra de amor, entendemos que la disciplina traerá un fruto hermoso y glorioso en la vida de nuestros hijos.
Y lo mismo ocurre con nuestro Señor. Hermanos, el Señor no disfruta nuestro sufrimiento en medio del entrenamiento y la disciplina que Él ejerce para sus hijos. Pero Él permite nuestros sufrimientos, Él permite nuestras pruebas en nuestra vida como una expresión de su amor genuino por cada uno de nosotros. Hermanos, ser disciplinados en realidad valida el hecho de que tú y yo somos hijos de Dios y demuestra que realmente le pertenecemos, y por tanto su disciplina es una forma de consuelo porque nos recuerda que somos hijos amados, porque el Señor nos está disciplinando. Hermanos, si esto es una realidad, hermanos, si el Señor nos disciplina porque nos ama, si el Señor permite sufrimientos en nuestra vida para formarnos, para transformarnos a la imagen de Cristo, y lo hace por amor, entonces, hermanos, deberíamos considerar lo siguiente: una vida tranquila y fácil no siempre es una señal inequívoca de que estamos bien con el Señor. Hermanos, una vida fácil, una vida tranquila, sin sufrimiento, no siempre es una señal inequívoca de que estamos bien con el Señor. Verso 8: pero si están sin disciplina, si ustedes no están en medio de ese sufrimiento que el Señor ha provisto y ha hecho partícipe a todos ustedes, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ¿qué? Ilegítimos y no hijos verdaderos. Hermanos, la comodidad y la tranquilidad, como ya lo dije, no son una señal de que el Señor está complacido con nosotros, con nuestra carrera, la cual estamos llevando a cabo. De hecho, en ocasiones el Señor permite que personas impías prosperen, personas malvadas prosperen y tengan una vida tranquila por un cierto tiempo. Puedes leer el Salmo 73 y verás que el Señor en ocasiones permite que hombres impíos y malvados prosperen, lleven una vida tranquila, pero eso solo es por momento, es por un corto periodo, porque finalmente el Señor los juzgará. Por lo tanto, hermanos, una vida cómoda no es necesariamente una vida que nos está gritando: le pertenecemos a Cristo. Al contrario, una vida de sufrimiento no debería ser despreciada, porque también, hermanos, nos recuerda que si estamos sufriendo es porque el Señor está obrando en nosotros y nos está formando y transformando para perseverar en la carrera. Por lo tanto, querida iglesia, no tengamos en poco la disciplina del Señor, porque es la señal de que Él nos ama y es la señal de que nosotros somos sus hijos. Si nosotros olvidamos esta realidad en medio de nuestros sufrimientos, terminaremos frustrados e incluso enojados con el Señor, odiando al Señor, porque hemos olvidado que, hermanos, el sufrimiento no es una muestra del abandono del Señor. El sufrimiento en nuestra vida es una muestra de que Él está con nosotros y de que Él está ejerciendo su disciplina amorosa para cada uno de sus hijos. Hermanos, yo recuerdo hace algunos años cuando mi hermana enfermó. Yo no era pastor, pero ya estaba siendo formado, pero yo recuerdo que una de las preguntas que llegó a mi mente cuando me enteré de su enfermedad es: ¿por qué había permitido que mi hermana enfermara de esa manera? Cuando falleció, mi pregunta era: ¿por qué Dios había permitido, teniendo 5 hijos pequeños a los cuales dejaría? Y hermanos, yo no entendía, pero después, mirando hacia atrás, noté el fruto que el Señor pudo producir en medio de todo ese sufrimiento. Hermanos, aunque yo llevaba una relación buena con mi hermana, el Señor me permitió en medio de ese sufrimiento poderle compartir el Evangelio como a nadie más se lo he compartido.
Yo no sé si ella finalmente fue salva por el Señor, pero de lo que sí estoy seguro es que el Señor abrió esa puerta en medio de todo ese sufrimiento para que ella pudiera escuchar el Evangelio y pudiera acercarse al Señor. Hermanos, a veces en nuestro sufrimiento no veremos el fruto. En medio de ello veremos dolor, sufrimiento, agonía. Pero ya después, hermanos, y tenemos la seguridad, porque así el Señor lo dice en su palabra, toda disciplina, todo sufrimiento en sus manos, hermanos, traerá fruto hermoso para sus hijos. Él usará para formar, para ayudarnos a crecer a la imagen y semejanza de Cristo. A veces, Señor, nos preguntamos, ¿por qué nos va tan mal en la vida? A veces nos preguntamos por qué enfermamos nosotros y aquellos que se portan mal, desobedecen al Señor, viven vidas pacíficas, llenas de salud. Hermanos, en medio de esas dudas, recuerda, tu sufrimiento es una señal de que tu Padre está a tu lado y te ama, y por eso ejerce disciplina en tu vida. Así que, hermanos, consideremos que el fruto de la disciplina del Señor, el fruto de este entrenamiento en el cual estamos y que a veces es difícil, doloroso, trae un fruto hermoso, y ese fruto, hermanos, es santidad. Y eso es lo que nos dice el versículo 10, porque ellos, es decir, nuestros padres terrenales, nos disciplinan por pocos días, como les parecía, pero Él, nuestro Dios, querida iglesia, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hermanos, a diferencia de nuestros padres terrenales, Dios nos disciplina conforme a su sabiduría. A diferencia de nuestros padres o de nosotros, Él nos disciplina, hermanos, porque sabe qué es lo mejor para nosotros, para nuestro bien. Y hermanos, nosotros podemos equivocarnos y lo hemos hecho. Yo estoy seguro que al igual que yo te has equivocado en la manera en cómo has disciplinado a tu hijo. Yo en múltiples ocasiones he tenido que ir con mis hijos y pedirles perdón por no haber ejercido la disciplina de la manera correcta, procurando su bien. A veces lo hacemos porque ya no soportamos al pequeño y queremos disciplinarlo para descansar nosotros, pero hermanos, el fin es para su bien, y el Señor lo hace así, para nuestro bien, y el Señor lo hace de manera perfecta, nunca se equivoca, nunca lo echa a perder. Él sabe lo que tú y yo necesitamos para ser transformados a su imagen y semejanza. Y hermanos, el sufrimiento es parte de eso que tú y yo necesitamos para ese propósito. El Señor es perfecto, querida iglesia, en su disciplina, y Él lo hace, como ya lo hemos dicho, porque Él conoce el fruto de esa disciplina, el fruto que va a haber en nuestra vida. Verso 11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por ella, por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. El fin de este entrenamiento, el fin de esta disciplina que experimentamos en medio de esta carrera, querida iglesia, es hacernos justos, santos delante de Dios. En otras palabras, ser más como Él y así participar de una relación con Él, no solo aquí en la tierra, sino por la eternidad. Hermanos, Cristo gozó de una relación perfecta con el Padre mientras caminaba y transitaba este mundo. Pero una vez que Él ascendió a los cielos, que Él fue sometido a este entrenamiento hasta el punto máximo de derramar su sangre, la Escritura nos dice que Él se sentó a la diestra del trono del Padre y ahora permanece ahí cercano con Él, en una relación cercana. Hermanos, qué hermoso saber que el Señor nos está entrenando, no solo para terminar una carrera y sencillamente ahí queda todo. El Señor nos entrena para llegar hasta la meta y vivir una eternidad en santidad con Él.
Qué hermoso va a ser ese día, querida iglesia, donde finalmente podemos ser los hijos amados que el Padre desea, perfectos, que le aman, le obedecen, que buscan la santidad y que desean hacer su voluntad. Hermanos, esa es la razón por la que Cristo fue a la cruz. Cristo murió, Cristo pasó todo este calvario intenso en la cruz para salvarnos, sí, pero también con el fin de santificarnos para el Señor. Y hermanos, todos aquí que hemos confiado en Cristo, hemos sido posicionalmente hechos santos delante de Dios. El Señor nos mira con lo que Cristo ha hecho por nosotros. No son nuestras obras, sino las obras de Cristo en nosotros que nos hace santos. Pero hay una manera más en que el Señor nos llama, y es una santidad progresiva. Y esta santidad progresiva sencillamente es la manera en cómo nosotros nos vamos despojando del pecado que nos asedia para ser más como Cristo, más como nuestro Dios. Y estamos llamados a esta santidad, querida iglesia. Debemos buscar, perseverar la santidad, y la manera en cómo nosotros vamos a lograrla no es desechando el entrenamiento de Dios, no es buscando algo mejor o un entrenamiento menos doloroso, más suave. La opción de que nosotros podamos crecer en santidad es aceptar lo que el Señor permite en nuestras vidas, sabiendo que Él está con nosotros, que no nos ha abandonado, y que eso nos ayudará a crecer en santidad. Hermanos, ¿es fácil hacerlo? No es fácil, querida iglesia. Estoy seguro que tú lo sabes. No es fácil perseverar en medio del sufrimiento. No es fácil hacer lo que a Dios le agrada en medio del sufrimiento. Pero hermanos, es el camino correcto, es lo mejor que podemos hacer. Es por eso que el autor de nuestro pasaje, el Señor, por medio de este pasaje, nos llama, hermanos, a seguir fortaleciéndonos para perseverar hasta el final. Verso 12: por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Y esto, hermanos, es una analogía de alguien que está agotado y cansado, que está con las manos débiles, con los pies, que está por sendas difíciles y que quizás está lastimado por la carrera en la que se encuentra. Pero el llamado no es descansa, el llamado es levanta las manos, fortalece las manos débiles, las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies. Así que el llamado es: sé que estás cansado por la carrera que estás corriendo, pero no pares. Querida iglesia, quédate en el carril por el que estás corriendo. No importa cuál sea el sufrimiento, hermanos. Buscar atajos es la descalificación segura. El Señor nos llama a aceptar su disciplina, sabiendo que ese es el mejor camino. Así que no nos desviemos, querida iglesia. A veces pensamos que todo el sufrimiento que nos asedia, o por todo el sufrimiento que nos asedia, es mejor una vida sin Cristo. Es mejor darnos al mundo. Al final de cuentas estamos sufriendo con el Señor. Pero hermanos, el Señor dice: no te desvíes, mantente en ese camino que estás transitando, porque hermanos, no se trata de nuestras capacidades, no se trata de cuánto nos esforzamos. Hermanos, si podemos fortalecer nuestras manos, si podemos seguir caminando por el camino cristiano, si podemos sanar nuestras dolencias y nuestros dolores, hermanos, no es por nosotros, es por a quien nos acercamos y corremos. Y nuestro Padre, hermanos, está presto para recibirnos en medio de nuestro cansancio. Así que si ahora te sientes agotado, cansado, nuestro Padre está esperando para recibirte, fortalecer tus manos, fortalecer tus brazos, tus pies, y ayudarte a seguir perseverando.
Iglesia, no caminamos solos, caminamos con el Señor. Y no solo con el Señor, querida iglesia, caminamos con una familia. Y eso es lo último que nuestro pasaje nos dice. La disciplina no solo es entre Dios y nosotros, la disciplina implica a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Mira cómo lo expresa los últimos versículos de nuestro pasaje, verso 14. Busque la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni prófana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Hermanos, estamos en nuestro último punto, considerando las consecuencias de rechazar la disciplina. Hay personas que rechazan la disciplina del Señor. Y al rechazarla, hermanos, evidencian que no eran hijos de Dios y que no eran amados por Él. Muchos en esta iglesia a la que es dirigida la carta de Hebreos habían renunciado, habían desechado la disciplina que el Señor, que según el pasaje nos dice, el Señor les había hecho participantes. Dios lo había provisto para ellos y ellos la habían rechazado. Y las consecuencias de rechazar la disciplina del Señor, iglesia, son trágicas. El pasaje comienza diciendo: busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, sin disciplina no hay santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Quienes rechazan la disciplina de Dios, su entrenamiento por medio de los sufrimientos, demuestran que no son hijos de Él, y eso significa que nosotros, hermanos, debemos seguir perseverando para poder dar testimonio de que somos hijos amados de nuestro Dios. Así que, hermanos, no tomemos en poco esta disciplina, no la menospreciemos pensando que es algo que no va a dar fruto en nosotros. Hermanos, ni siquiera consideremos en tomar algo que puede parecer mucho mejor para mitigar quizás nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestro agotamiento, nuestro dolor. Hermanos, todos nosotros aquí debemos considerar el ejemplo de Esaú que nos es puesto en estos versículos. Un hombre que estuvo dispuesto a rechazar lo eterno por algo temporal. Él estuvo dispuesto a cambiar su primogenitura por un plato de sopa o lentejas. Este hombre estuvo dispuesto a saciar su deseo, esa hambre física, y no midió las consecuencias de rechazar lo que el Señor le había dado a él. Y hermanos, aunque pareciera ser el sufrimiento como algo malo, el Señor nos lo permite o permite en nuestra vida. Y hermanos, si nosotros rechazamos ese sufrimiento, si nosotros nos damos golpes en nuestra mente, en nuestro corazón, pensando que no sirve de nada y que el Señor no debiera tener ese sufrimiento en nuestras vidas, entonces actuamos como Esaú, rechazando aquello que el Señor ha provisto para nosotros, para formarnos. Hermanos, tú y yo debemos ser conscientes y debemos ser intencionales, porque la santidad la produce Dios, pero tú y yo debemos buscarla. Por eso debemos ser intencionales en seguir caminando en medio de los sufrimientos de esta vida, sabiendo que eso va a producir santidad en nosotros. Pero no solo nosotros debemos perseverar, iglesia. Nosotros estamos llamados a mirar que nadie deje de alcanzar la gracia del Señor. Voltea a tu alrededor, no eres el único que está sufriendo.
Hay hermanos que están sufriendo y que nosotros estamos llamados a estar vigilantes de manera que no haya una raíz de amargura que brote entre nosotros y cause dificultades. Y hermanos, aquí no está hablando de sentimientos, aquí está hablando de personas que rechazan al Señor y que le dan la espalda, y eso trae consecuencias al cuerpo de Cristo. El pasaje cita Deuteronomio 29:18 para mostrarnos esta realidad, y quiero leerlo, va a estar en pantallas. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es: cuida que ninguno de tus hermanos se quede atrás en la carrera en medio de ese entrenamiento. Querida iglesia, asegurémonos en la medida que nos sea posible que nadie de nuestros hermanos se quede atrás. Toma a tus hermanos y hermanas y haz que sigan corriendo contigo. Sé de ánimo, de estímulo, para que ellos puedan recordar que en medio de su sufrimiento el Señor está con ellos, les ama y ha provisto esto para formar santidad en sus vidas. Oremos unos por otros y apoyémonos unos a otros, llevando las cargas los unos de los demás, porque hermanos, aunque estamos corriendo en esta carrera, no lo hacemos solo, estamos en un equipo. Así que debemos considerar a aquellos que también corren con nosotros. Hermanos, al considerar el ejemplo de Saúl y pensar en que alguien pueda quedarse atrás y después venga y se arrepienta y ya no encuentre oportunidad para ser recibido por el Señor, podríamos pensar erróneamente que Dios no perdona a aquel que lo rechaza una vez. Pero la realidad es que eso es equivocado. De hecho, muchos de nosotros lo hemos rechazado. No una, muchas veces. Con nuestra vida, con el pecado, que a veces tomamos o a veces entramos en él rechazando al Señor, a su palabra. El pasaje no nos dice que si alguien peca, si alguien rechaza a Dios momentáneamente, ya no va a tener oportunidad. Lo que el pasaje nos está diciendo es que Saúl trató con lágrimas de revertir las consecuencias de su pecado, pero ya no fue posible. Aunque lo buscó con lágrimas, ya no fue el primogénito quien recibió la herencia, fue Jacob quien recibió la bendición, fue él. Así que hermanos, va a haber consecuencias de nuestros pecados que va a ser imposible revertirlas, aunque deseemos con lágrimas hacerlo. Eso es una razón más, hermanos, para perseguir la santidad en medio de nuestro sufrimiento, sabiendo que si bien a veces puede parecer que el pecado nos da placer momentáneo, sus consecuencias son eternas. Así que, iglesia, consideremos el ejemplo de Saúl. Él lo hizo no teniendo o no considerando las consecuencias, y esas consecuencias fueron graves. Por lo tanto, querida iglesia, hoy es el momento. Si nosotros nos hemos apartado del Señor, si hemos rechazado su disciplina, si hemos abrazado al pecado más que a ellos por un tiempo, ahora mismo es el momento de poder venir a Él y ser recibidos y perdonados. Hermanos, las consecuencias, no tengo la certeza que serán revertidas, pero si hoy nos acercamos al Señor, si hoy venimos delante de Él, la certeza es que seremos recibidos si venimos con corazones contritos y humillados. Hermanos, la vida cristiana no es una carrera fácil, pero es la carrera más importante que tú y yo tenemos por delante. Dios, en su amor, nos entrena a través de su disciplina para que podamos alcanzar la meta final, la santidad eterna con Él. Iglesia, recuerda lo siguiente: la disciplina de Dios
no es castigo, es entrenamiento del Señor para sus hijos. La disciplina del Señor no es abandono de Dios a sus hijos, es una muestra de amor de Dios para sus hijos. Hermanos, la disciplina de Dios no es destrucción para nosotros, es formación para con cada uno de aquellos que ha recibido como hijos. Así que, hermanos, corramos con paciencia la carrera, sometámonos al entrenamiento, es decir, aquellas cosas que el Señor permite en nuestra vida, y corramos en medio de ellas en santidad, sabiendo que el fruto de esas pruebas y dificultades, hermano, es hermoso y eterno. Que el Señor nos ayude a correr de esta manera. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos ver, Señor, la bondad y tu amor en medio de todas nuestras dificultades, nuestros sufrimientos. Señor, debemos reconocer que no siempre es fácil hacerlo. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor grita, Señor, que estamos solos. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor grita, Señor, que hemos sido abandonados. Pero tu palabra nos dice lo contrario. Tu palabra nos dice que tú nos amas, que tú estás con nosotros y que usas nuestros sufrimientos para transformarnos a la imagen de tu Hijo amado. Permítenos, Señor, ver nuestros sufrimientos de esa manera, para que podamos seguir perseverando en medio de ellos. Pero no solo, Señor, nos lleves a ver nuestros sufrimientos de esta manera y a perseverar. Permítenos y danos de tu gracia para poder ser de ayuda a nuestros hermanos en medio de la carrera que también están corriendo con nosotros. Señor, quita toda apatía de nuestro corazón y danos un corazón como el tuyo, Señor. Un corazón compasivo, considerado, de manera que cuando veamos a aquellos que están flaqueando, aquellos que están debilitados, podamos ser de aquellos que se acercan y con ánimos y con tu palabra infunden aliento y ánimo para que ellos puedan seguir corriendo. Señor, te lo rogamos, haz tu obra en cada uno de nosotros. Amén.